competencias. Quiere decir que mi estudiante debe ser competente, ¿no? Y hemos hablado anteriormente, creo, sobre lo que es una competencia. Ustedes han visto que es una competencia, una capacidad, ¿no? Y cuáles son los estándares, ¿no? Entonces, si estoy bajo este enfoque, debo de comprender bien que el estudiante va a adquirir, va a ser competente, y para ser competente tiene que desarrollar capacidades y habilidades, ¿no? Otra de las cosas que yo debo tener en cuenta para elaborar mi criterio es que la evaluación, el enfoque formativo de evaluación, ya no es una evaluación donde sino es todo el mismo proceso, desde que se inicia hasta que se termine, desde el recojo de sus saberes previos, en el mismo consolidación del aprendizaje y la reflexión de su aprendizaje, todo eso, ¿no? Y la retroalimentación, ¿no? Entonces, eso debo de tener en cuenta, el enfoque formativo de evaluación. Otra de las cosas, el enfoque del área. ¿Qué área estoy trabajando? Si es el área de matemáticas, si es el área de comunicación, si es el área de personal social. Hay que tener en cuenta cuál es el enfoque del área, bajo qué enfoque está cada área. Así como las competencias del área, las capacidades del área y los estándares y desempeños del área. Todo eso debo tener en cuenta cuando quiero elaborar mis criterios de evaluación. Para los dos propósitos de la evaluación, formativo, porque hay dos, lo que es formativo y certificador, se elaboran a partir de las competencias de sus estándares, capacidades y múltiples desempeños. Se ajustan a la situación con su desafío a enfrentar y describir la actuación exitosa, es decir, cómo se verá el nivel esperado según los propósitos de aprendizaje. Entonces yo debo saber una de las cosas, los dos propósitos de la evaluación. La evaluación sabemos que es formativa y que también es certificadora, ¿no? Formativa cuando se da en todo el proceso de aprendizaje, y certificador porque va a indicar en el nivel de logro del estudiante, si está en proceso, si está en logro destacado, ¿no? Si está en logrado, destacado, en proceso, ¿no? Para eso debo tener en cuenta al momento de elaborar mis criterios de evaluación. El enfoque por competencias, cuál es el enfoque del área, cuál es la competencia, capacidad, cuáles son los estándares de aprendizaje. Y entender que la evaluación cumple dos cosas, el de ser formativo y de ser certificador, ¿ya? Y otra de las cosas, que se debe ajustar al desafío. ¿Cuál era mi desafío? ¿Cuál era mi conflicto? Entonces, esos criterios de evaluación deben ajustarse a ese conflicto que se supone que durante todo el aprendizaje se ha tratado o se ha inclinado a resolver ese desafío. Entonces, ahí tiene que estar ajustado los criterios de evaluación, ¿no? Y también describir la actuación, cómo ha sido exitosa o no exitosa, y cómo se verá el nivel esperado de acuerdo a los propósitos de aprendizaje que uno haya elaborado. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje que se tenga? ¿Bien? ¿Cómo se redacta un criterio de evaluación? ¿Cómo redacto? Vamos acá. Lo primero que ya sabemos, desempeño. Sabemos que ese desempeño tiene competencias, ¿no? Pero pasamos para redactar nosotros a partir del desempeño. En el desempeño, por ejemplo, dice, vamos a observar, toditos observen el desempeño. ¿Qué dice en el desempeño? A ver, Dunker, ¿puedes decirme qué dice en el desempeño? Desempeño, ¿no? ¿Qué dice ahí? Describe las características culturales que distinguen al pueblo del origen de sus familias, bailes, comidas, vestimentas, etcétera, y las comparte. Ok, o sea, el desempeño es que va a describir las características culturales que van a distinguir a un pueblo de origen, de sus familias, sus bailes, sus comidas y su vestimenta.
y las comparte. Todo ese es el desempeño. Número 1, primero observamos el desempeño, para lo cual vamos a elaborar criterios que guarden relación con la actividad que se va a realizar para evidenciar este desempeño. ¿Ya? Entonces, primero observas tú el desempeño para cual vas a elaborar el criterio. Y ese criterio tiene que tener coherencia con lo que se va a desarrollar, con la actividad. Después de que ya has observado el desempeño, identificas en el desempeño qué habilidades hay. ¿Cuáles son las habilidades acá? ¿Cuáles serán las habilidades? ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Qué va a hacer el estudiante? A ver. El estudiante va a describir, ¿ya? Esa es una habilidad, va a describir y también va a compartir. Va a describir y va a compartir. Entonces, en función a estos dos desempeños, yo voy a elaborar también mis criterios de evaluación. Entonces, identifica en el desempeño, en este desempeño ya identifiqué, acá hay dos habilidades: describir las características y compartir. Ya, una vez que ya identificó el desempeño y las habilidades, identifica cuál es el propósito de la actividad. ¿Qué es lo que voy a hacer para esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estoy elaborando esta actividad? Eso tengo que identificar el propósito, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el propósito, por ejemplo, acá dice: hoy reconoceremos a los miembros de nuestra familia. Va a reconocer a los miembros de nuestra familia y descubriremos de dónde vienen, en qué nos diferenciamos y qué costumbres o prácticas familiares tenemos. Eso es la actividad. Van a reconocer a los miembros de su familia, van a descubrir de dónde vienen, en qué nos diferenciamos y cuáles son las costumbres o prácticas familiares que se tienen. Entonces, eso es el propósito de la actividad, ¿no? Que van a reconocer a los miembros, van a descubrir dónde vienen y van a diferenciar las costumbres, prácticas familiares que tienen. Entonces, ¿qué se necesita primero? Observar qué hace para elaborar criterios de evaluación. ¿Primero qué? Primero observamos. Observamos el desempeño, ¿no? Que tiene que estar, para lo cual vamos a elaborar criterio, y el criterio tiene que guardar relación con la actividad que vamos a desarrollar. Después de eso, ¿qué se hace? Después de observar el desempeño, ¿qué se hace? Después de observar, ¿qué se hace? Gina, ¿qué se hace? Identificar las habilidades. ¿Y cuáles son las habilidades ahí en el desempeño, Gina? Lo que lo caracteriza. Las características, de dónde vienen, quiénes son, cuántos son, cuáles son. Ya, en este caso, identifica las habilidades, está acá. Describe y comparte. ¿Ya? El estudiante va a describir y va a compartir. ¿Qué va a describir? Las características culturales que se distinguen. Acá están las dos habilidades. Una vez que ya están las dos habilidades, vamos a ver, identificar cuál es el propósito de la actividad, ¿no? En este caso hay una actividad. Las actividades de esta semana hoy nos permitirán conocer más a nuestra familia y cómo afrontar los diversos cambios. El propósito: hoy reconoceremos a los miembros de nuestra familia y
descubriremos de dónde vienen, en qué nos diferenciamos y qué costumbres o prácticas familiares tenemos. Hoy van a reconocer cuáles son esos mismos. Entonces, eso es el propósito. Ya identifiqué el propósito, ya identifiqué las habilidades o observé el desempeño. Bien, para poder redactar un criterio de evaluación. Bien, vamos. Bien, recuerda que un criterio de evaluación inicia teniendo en cuenta las habilidades del desempeño. ¿Y cuáles eran esas habilidades? Describe y Compartir. comparte. Ahí empiezas, por las habilidades. Describe y comparte. Acá ya va la actividad. Pero ¿qué? A través, dice, describe a través de imágenes a los miembros de su familia, dando a conocer dónde nacieron y qué costumbres tienen. Siguiente criterio, comparte, era la otra habilidad, a través del diálogo, las características de su familia y cómo se diferencian con las demás familias. Eso es lo que va a compartir. Número 1. Por sus costumbres. Describe a través de imágenes, ¿no? Describe a través de imágenes a los miembros de su familia, dando a conocer dónde nacieron y qué costumbres tienen. Ajá. O comparte, ¿no? Comparte a través del diálogo las características de su familia y cómo se diferencian en las demás familias, ¿sí? A ver, observen bien ese criterio. A ver, Gina, ¿puedes leer el primero? Describe a través de las imágenes a los miembros de su familia, dando a conocer dónde nacieron y qué costumbres tienen. En esto, maestro, nos podemos ubicar en lo que vendría a ser costa, sierra, selva, ¿no? Por decir, ¿dónde nacieron? En la costa. ¿Qué costumbres tienen? Por decir, los de la costa celebran mucho el Día de la Canción Criolla, no lo sé bien, pero acá en la sierra, por decir, en costumbres tenemos el 3 de mayo, que son la compra de alacitas, tenemos en agosto, el 1 de agosto, que es la chaya del Año Nuevo Andino, tenemos el 1 de noviembre, octubre-noviembre, el Día de los Muertos, que se celebra, el Día de Todos los Santos, y estas vendrían a ser las costumbres, ¿no? En cuanto a los miembros de su familia, podríamos decir, en mi familia vivo con mi esposo, mi papá y mis 2 hijos. ¿No? Ya. Eso es lo que yo entiendo, maestra. Ya. Entonces lo que se ha rescatado, bien, Gina, se ha rescatado del desempeño, las habilidades de describir, pero describe a través, dice, de imágenes, ¿ya? Es el medio, ¿a través de qué? Comparte a través fotografía. Claro, a los miembros de su familia y dando a conocer dónde nacieron y costumbres tienen. Comparte a través del diálogo las características de su familia y cómo se diferencian con las demás familias, ¿no? Esos son los 2 criterios. A ver. Pregunta 1. Maestra, Sí, ¿cuál sería la 1? ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar los criterios de evaluación? A ver. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan?
Sí, maestra. Ya, por eso. La número 1, ¿cuál sería? A ver. Observar el No, desempeño para el... no, acá no observan acá en la diapositiva. Ah, ya. Evaluación, competencias y capacidades. En el primero me parece que es la D. La D. ¿Quién participó? Soy. Ajá, es la D, ¿no? La D. Sí, maestra. Ajá, la D. Muy bien. La número 2. Número 2. La Sí, número 2. La C, maestra. La C. ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar los criterios de evaluación, ¿no? Tener un propósito de evaluación, tener dos propósitos formativo y sumativo, o tener dos propósitos formativo y certificador. ¿Cuál es? La la C. C para mí, maestra. Muy bien, la C. La número 3. ¿Cuánto sale? A ver qué sale. Ninguna de las anteriores. ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar los criterios? La actuación exitosa, se da el desafío, que se dé el desafío, que no se ajuste el desafío. ¿Qué debes tener en cuenta para poder elaborar los criterios? La B. La B, el desafío, ¿no? Porque ahí, en base a ese desafío, en base a ese reto, yo tengo que también elaborar mis criterios de evaluación. ¿Cuál es el reto de aprendizaje? En base a ese reto tengo que elaborar mis criterios de evaluación. ¿Hemos visto los pasos para redactar un propósito? Desempeño, habilidad y Ya, primero propósito. tienes que observar. Primero, ¿qué observas? El desempeño. Ya, luego de observar, ¿qué haces en el segundo paso? Identificar el desempeño y las habilidades. Identificar las habilidades. Y después de Las habilidades. identificar las habilidades, Identificar el propósito de la actividad. El propósito. ajá, identificar el propósito de la actividad. Muy bien. Eso ya hemos visto, ¿no? ¿O no? No. Ya. Entonces, por ejemplo, tú has elaborado tus criterios de evaluación. Y para eso tú vas a elaborar un instrumento de evaluación, donde vas a poner si el estudiante en qué nivel se encuentra o si el estudiante logró o no logró. Y tenemos uno de los instrumentos de evaluación, es la lista de cotejo, ¿no? Ahí voy a poner primero cuál es la actividad, en este caso, cómo la basura contamina el ambiente. Competencia, en este caso la competencia es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. ¿Y cuál es la evidencia de ese aprendizaje? Da un recorrido por su casa para identificar los lugares donde se encuentran tachos con residuos sólidos y menciona qué problemas se encontró para proporcionar acciones para cuidar el ambiente desde su casa. Repito, en la lista de cotejo pones primero el título, ¿ya? Del aprendizaje. Y en este caso es cómo la basura contamina el ambiente. Luego va la competencia. Gestiona acá responsablemente el espacio y el ambiente. Luego va la evidencia de aprendizaje.
¿Cómo veo si ese estudiante tuvo un aprendizaje o no? ¿Mm? Evidencia. ¿Ya? Evidencia de aprendizaje. Bien, acá están los nombres, los apellidos y los nombres, ¿no? Acá está el desempeño, mira, acá está el desempeño, y en este desempeño, acá están sus habilidades, el estudiante, ¿no? Claro, sus habilidades. Cuando dice da un recorrido, a ver, acá, ¿cuál era la primera habilidad? Identificar. Identificar. El otro era describir y otro proponer. Proponer, ¿no? Identifica los lugares de su casa contaminados con basura y menciona qué tipo de residuos sólidos encontré. Ya, el otro era describe, ¿no? Describe cómo se Escribir. encontraban las zonas, claro, describe cómo se encuentran las zonas contaminadas. Y el otro era propone acciones para cuidar los ambientes desde su casa. Mira, eso es. A ver con el mismo tema, cómo la basura contamina el ambiente. A ver ustedes mismos, a ver, tienen 2 minutos, ¿ya? ¿Cómo podrían, en base a la evidencia de aprendizaje, pueden poner ustedes otra evidencia y cómo se llama, y elaborar dos criterios, o un criterio ya, a ver, un criterio, de esta misma actividad, de esta misma competencia, ¿ya? Imagínate que la actividad es la misma, cómo la basura contamina el ambiente, ¿ya? La competencia es la misma, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Acá dice, da un recorrido, eso es la evidencia de aprendizaje. Tú puedes cambiar acá en la evidencia de aprendizaje para poder sacar una o dos habilidades, ¿ya? A ver, quiero ahorita eso, una evidencia de aprendizaje para esa misma actividad, para esa misma competencia. Recuérdate que en esa evidencia de aprendizaje deben estar las habilidades. Acuérdense que es la misma actividad y la misma competencia. Solamente puedes cambiar la evidencia de aprendizaje y en esa evidencia puedes trazarme uno o dos habilidades. Vamos. ¿Quién lo terminó? Un minuto más, ¿ya? Un minuto más. Entonces solamente pueden cambiar la evidencia de aprendizaje para que de ahí puedan sacar un criterio, ¿no? Uno o dos criterios, o tres de repente, ¿no?
¿Quién está listo? Pueden darle forma nomás acá y poner algunos parecidos, ¿no? La cuestión es que más o menos ustedes vean. Yo, maestra. ¿Sí? Sí, yo, maestra. Ya, muy bien. ¿Puedes decirlo? El título. ¿Cómo la basura contamina el medio ambiente? Ya. La competencia. Gestionar responsablemente el espacio y el ambiente. Tercero, evidencia del aprendizaje. Da un recorrido por el parque más cercano a su casa para identificar la clasificación de residuos por orgánicos e inorgánicos y menciona los problemas que encontró para el cuidado del medio ambiente. Ya, eso es tu evidencia. Mi evidencia. Ya, a ver otra vez. ¿Y cuál es tu habilidad ahí? La habilidad sería la identificación de los residuos orgánicos e inorgánicos. Ya, y solamente hay una, ¿no? Perdón, maestra. ¿Solo hay una habilidad nomás? Sí. Bien, bien, Gina. A ver, otro estudiante. Dunker. ¿Cómo te? ¿Elaboraste, Dunker, tu evidencia de aprendizaje? ¿Cuánto? Dunker, bien. Bien, gracias, Gina, por tu pregunta. Gracias, Gina. Hay que tener bastante en cuenta, por favor, en su evidencia de aprendizaje, que tienes que poner habilidades para que esas habilidades lo trabajes como criterios de evaluación, ¿ya? Habilidades, así como hemos visto, acá identifica y acá describe y propone. Acá está proponer, está identificar, ¿no? Y va a describir, ¿no? Estamos ahí 3, acá se ha propuesto 3 criterios de evaluación, ¿ya? Este criterio, este instrumento de evaluación es para, pues, corto, la lista de cotejo es más fácil para poder simplemente logró, no logró, ¿no? Así. Hasta acá, alguna pregunta, si ustedes no pueden redactar, es bueno redactar mismo su evidencia. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profesora, ¿puedo, a ver, sí, sí. Bueno, en el caso mío yo he puesto la actividad de aprendizaje como la basura y que contamina el medio ambiente. Ya. El ambiente, con ejemplos, ¿no? Lo contaminamos nosotros mismos por los plásticos y las botellas desechables. Ese es uno de la contaminación. Y una de las competencias sería, debemos utilizar tachos para cada residuo. Y la evidencia del aprendizaje, una de las habilidades sería que seamos más conscientes que seamos más conscientes en la importancia del medio ambiente. Y también, como dice mi compañera, identificar los residuos orgánicos e inorgánicos. Amarelo, ¿cuál este lado? A ver, ¿pueden apagar su audio? Listo, están haciendo, por favor. Ya nos queda menos de un minuto. Por favor, lo arregla un poquito más y Dunker va a seguir con la exposición de acá 10 minutos, ¿ya? Dunker sigue con la exposición. No, Dunker, ¿estás preparado, no? Sí, maestra, sí. Ya, ok, tenemos menos de un minuto y van mejorando la redacción de su evidencia de aprendizaje, ¿ya? Ok, también yo puedo compartir, si ustedes tienen ahí se puede compartir, si tienen su laptop ahí, se puede compartir cómo lo han hecho, ¿ok? Cómo han hecho su
evidencia y cómo han subrayado incluso los dos las